Buenas noches, profesora Joana. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias al compañero Carlos Augusto Baleanone. Mi nombre es Antonio José Acosta Barraza y esta noche voy a exponerles sobre las obligaciones accesorias. Obligaciones accesorias eran, como su nombre lo indica, aquellas que accedían a otra obligación llamada principal y no podían existir sino al lado de la obligación principal y podían presentarse en forma activa o pasiva. Segundo, acreencias accesorias. Las acreencias accesorias, estas nacieron de una estipulación accesoria que se daba el nombre de astipulatio. El acreedor accesorio era llamado astipulador. Tres características esenciales del astipulatio. Primero, era un verdadero acreedor del mismo objeto de la acreencia principal. Segundo, era un acreedor accesorio. Por consiguiente, si se extinguía la acreencia, o sea, el crédito del astipulador, pero no al contrario, la extinción de la acreencia accesoria no siempre producía lo de la acreencia principal. El astipulador podía estipular menos o en condiciones menos gravosas que el acreedor principal, no entre otras circunstancias. También se deducía que si la acreencia principal era nula, no existe la accesoria. Tercero, era considerado como un mandatario del acreedor principal y debía rendirle cuentas y entregarle lo que hubiera recibido en virtud de las acreencias. Y en estas características encontramos la lex aquilia. La lex aquilia era la acción por la cual se obliga, en este caso al astipulador, a entregarle al acreedor principal lo que había recibido en pago de acreencia. Otras características. El crédito del astipulador no era heredable. Segundo, el esclavo no podía ser en ningún caso astipulador. Tercero, el hijo de la familia podía ser estipulador, pero los efectos se fijaban en él y no en el jefe de la familia. Al principio, el estipulador podía seguir suplir, aquella deficiencia, cobrando como tal el crédito y entendiéndose luego como el acreedor principal. Por medio del astipulatio, el acreedor podía conseguir que la acreencia llegara a aprovecharse después de la muerte a sus herederos. Llegada dicha muerte, el astipulador cobraba la acreencia y entregaba el objeto a sus herederos del acreedor principal. En el derecho civil moderno, las acreencias no son concurridas, pero el desarrollo del crédito ha sido de una gran utilidad. Cuarto, deudas accesorias de la intercesio en general. La intervención de una persona en relación jurídica determinada para obligarse en lugar del deudor o al lado de éste se llamó intercesio y se dividía en dos, intercesio acumulativa e intercesio primitiva. Al lado del deudor, sin excluirlo de manera principal o accesoria, el derecho civil moderno se conoce con el nombre de cauciones personales. El intercesio primitiva era cuando el intercedente excluye al deudor y toma su lugar. Y entre estas encontramos al adpromisio. El adpromisio era la promesa hecha en un contrato verbis destinado a una obligación personal accesoria y se revistió de tres formas jurídicas. Quinto, reglas comunes de la esponsio accesoria y la fideipromisio. Primero, teníamos la esponsio accesoria, segundo, el fideipromisio y tercero, el fideijuicio. Los esponsio y fideipromisio eran deudores y mandatarios del deudor principal, por lo que, primero, el acreedor tenía acción directa contra ambos para exigirles el pago de la deuda. Segundo, ya que ambos eran deudores accesorios, no podían obligarse a más que el deudor principal. Tercero, al ser ambos deudores de garantía, si llegaban a pagar la deuda, debían tener una acción para que el deudor principal le reembolse lo que éste hubiera pagado. Cuarto, cuando se reconoció la existencia del contrato, del mandato, ambos fueron
considerados mandatarios del deudor principal y tenían la acción mandati contraria, que es decir, la del mandatario contra el demandante. Sexto, la fiducia en el derecho romano. La fiducia o fianza era una obligación accesoria destinada a garantizar una obligación principal. Se creaba generalmente con la siguiente fórmula: fidiubes fidubeo. El que se obliga a nombre de otro se llama fiador. Séptimo, caracteres esenciales de del fiducio. Se desprenden dos caracteres. Primero, siendo una obligación accesoria, apareció mediante la coexistencia de la obligación principal. Si ésta era nula o llegaba a extinguirse, no podía existir la obligación accesoria. Otra consecuencia era el hecho de que no podía existir antes de que hubiera nacido la obligación principal. Segundo, el fiador no podía obligarse como tal a tal cosa distinta de que lo que constituía el objeto de la obligación principal, ni más de aquello a que se había obligado el deudor principal. Si lo hacía, la fianza era nula. 8. Relaciones jurídicas entre el acreedor y el fiador. Primero, el fiador era respecto al acreedor un verdadero deudor personal. El acreedor podía exigirle el pago de la deuda. Una vez que éste fuera exigible y sin que tuviera la necesidad de cobrarle primeramente al deudor principal. Segundo, el fiador no era sino un deudor de garantía que por tal concepto le había prestado un servicio al deudor principal. 9. Beneficio de orden o exclusión. Según su origen y desarrollo, debemos tener en cuenta: primero, el fiador era demandado directamente por el acreedor sin haber contado primero con el deudor principal. Confería una serie de mandatos al acreedor para que en virtud de él procediera a demandar al deudor principal, comprometiéndose a pagar todo lo que no pudiera obtener de éste. Segundo, más tarde se creó el fiducio indemnitatis, que era el fiador, que el fiador obligaba en términos comunes y ordinarios, sino limitando su responsabilidad a todo aquello que el acreedor no podía obtener del deudor principal. Una vez que aquel le exigía el pago de la deuda, los beneficios presentaban unos problemas que para producir sus efectos necesitaban el consentimiento expreso del acreedor y no favorecían a pleno derecho a la generalidad de ambos fiadores. Décimo, beneficio de división. Este beneficio no tenía lugar sino cuando había pluralidad de fiadores. Cada uno de los fiadores debía responder por la totalidad del objeto de la obligación. Por un decreto del emperador Adriano, conocido como Epístola Adriani, se constituyó que el fiador perseguido tenía derecho a exigir que la deuda se dividiera con los demás fiadores solventes. 11. Relaciones entre el fiador y el deudor, de las cuales es necesario contemplar tres hipótesis. Primero, si el fiador se obligó por exigencia del deudor, se consideraba mandati contraria para pedir el reembolso de lo pagado. Segundo, si el fiador se había obligado sin consentimiento, pero no en contra de la voluntad del deudor, era gestor oficioso de negocios ajenos, por el acto llamado negotiorium gestio, y si el fiador llegaba a pagar la deuda, podía ejercitar contra el deudor la acción de negotiorium gestio contraria, o sea, la del gestor oficioso de los negocios contra el dueño de los bienes para el reembolso. Tercero, el fiador se había obligado contra la oposición del deudor, no tenía una acción contra el deudor en caso de que llegara a pagar la deuda. 12. Relación del fiador que paga con los demás fiadores. En derecho estricto, el fiador que pagara la deuda no tenía nada que ver con los demás fiadores, si lo sabía, pero en favor de la equidad llegó a instituirse para este caso otro beneficio
conocido con el nombre de cesión de acciones. Primero, el fiador reconocido para el pago podía negarse a satisfacer la deuda mientras que el acreedor no le cediera sus acciones contra el deudor principal y los demás fiadores. Segundo, de esta manera el acreedor se veía obligado a ceder al fiador reconvenido sus acciones contra el deudor principal y los demás fiadores. Se le dio a esta operación la forma de venta del crédito. Tercero, por medio de la cesión de acciones, el acreedor al fiador que pagaba la deuda adquiría este último una doble ventaja. Podía dirigirse contra los demás fiadores si los había o en contra del deudor principal en la persecución del crédito. 13. Extinción de la fianza. La fianza puede extinguirse de dos maneras. 1. Directamente por pago, compensación, novación, confusión, etc. 2. Como consecuencia de la extinción de la obligación principal. Si la obligación principal se extinguía, la fianza quedaba extinguida junto con ella, pero no al contrario. 14. Otras formas de deudas accesorias. Encontramos dos modalidades. 1. Constituto de deuda ajena. Era un pacto por medio del cual una persona intervenía en una obligación personal ya existente para sustituir el deudor. Este contó con un pacto que lo aventajaba, que era que no necesitaba formalidad para perfeccionarse y se perseguía judicialmente al deudor. La litis contestatio no exigía el derecho a perseguir al deudor principal, sino se obtenía el pago de la creencia. 15. Mandatum pecuniae credendae. Era una garantía accesoria en forma de mandato para los casos de préstamos de dinero. Y encontramos el punto 16, personas que no podían ser deudores accesorios. Ninguna mujer podía ser fiador. Entre estas incapacidades especiales se hallaba la que se refería a la mujer, cualquiera que fuese su condición o estado civil, para obligarse como deudor accesorio en el interés exclusivo de otra persona. Ninguna mujer, por consiguiente, podía ser fiador. Tal precepto fue introducido por un estatuto que se conoce como el Senado Consulto Veleyano, expedida hacia la mitad del siglo I de la era cristiana. Aquella disposición prohibitiva subsistió en el derecho romano aun cuando la mujer ya había adquirido, mediante el ius liberum, su plena capacidad civil para contratar. Bueno, aquí termina mi exposición. Muchas gracias, profesora, muchas gracias, compañeros, por su tiempo. Y a continuación, mi compañera Diana Carolina Sepúlveda.